Vamos a hacer dos lecturas. En primer lugar, en el capítulo 8, versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Yahvé ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Y vamos a leer en el capítulo 13, también de Segunda de Reyes, a partir del versículo 14. No perdáis el capítulo 8, pero vamos a leer a la vez también el capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Yahvé y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacaz. Mas Yahvé tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacat, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacat, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Bueno, es extraño que yo haya escogido en una primera percepción que podáis tener estos 2 pasajes que
parecen tener poco que ver el uno para con el otro. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, en la manera en que nosotros hacemos la lectura de las Escrituras y en particular el Antiguo Testamento. No leáis nunca el Antiguo Testamento y no leáis las Escrituras únicamente para buscar alguna especie de moralina o de enseñanza, de comportamiento o de actitudes, sin entrar en profundidad la mayor extensión del significado de los pasajes. Y en general los pasajes no son independientes los unos de los otros. El ministerio de Eliseo, el profeta, como dijimos en alguna ocasión, pudo abarcar alrededor de 50 años. Y en los diferentes pasajes que ya hemos visto, o los que podríamos haber visto, podríamos haber incluso tratado otros diferentes milagros, también portentosos y a la misma vez extraños. No vamos a entrar, por ejemplo, en ese hombre, el cadáver que tiraron en el sepulcro donde estaba Eliseo y que revivió, porque también es sorprendente de la mano del Señor y también tiene su significado. Pero en estos dos pasajes yo quiero que veamos, en el primero, lo que comúnmente llamamos la providencia de Dios. Y en el segundo pasaje vamos a ver lo que es la perseverancia del creyente. Porque aun cuando son dos doctrinas distintas, dependen la una de la otra en muchos aspectos. Y en estos pasajes, si nos fijamos, y lo intentaremos hacer, podremos ver cómo la providencia de Dios obra y a la misma vez, en el siguiente, podremos ver cómo la perseverancia de los creyentes, o de que decimos ser creyentes, debería de perseverar. Cuando hablamos de providencia, la providencia divina, es como Dios actúa en la vida de los creyentes. Cómo Dios trabaja. A veces nos hace fácil y nos alivia la carga y las situaciones, proveyendo de los beneficios, y otras veces actúa en las pruebas. Pero siempre nuestro Dios tiene un plan y tiene una meta para nosotros. Puede estar comenzando de una forma y continuar a lo largo de nuestra vida. Y habrá cosas que no podemos llegar a entender que nos sorprende. Hay cosas que nosotros esperamos de parte de Dios. Y hay otras que no las podemos esperar y que Dios continúa haciendo. La providencia es la obra de Dios a lo largo de la vida del creyente. Y esto se ve bien o se ilustra porque pensamos que este pasaje de la mujer sunamita está aquí para mostrarnos la providencia de Dios, cómo Dios actúa y cómo Dios trabaja. Hagamos un repaso porque esta historia comienza en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, donde nos está hablando de las giras proféticas que Eliseo hace. Él iba por diferentes sitios llevando la voz de Dios a la gente de Samaria, en el norte de Israel, y solía pasar por una zona donde un matrimonio, una familia, pues lo recibía. Y tal era común que pasara Eliseo por aquel lugar que la mujer, que no nos dice el nombre, pues le pide a su marido de preparar una habitación para que el profeta pueda reposar cuando pase por allí. Así que se convierte su hospitalidad en una rutina para Eliseo. Pero ocurre que con el tiempo puedes ver la caridad y el favor de esta mujer, que Eliseo le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Hay alguna bendición que yo pueda pedir delante de Dios? Porque tanto su maestro Elías como Eliseo eran hombres de oración. ¿Puedo algo que yo pueda buscarte y pedirte para ti? La mujer dice: no tengo ninguna necesidad. Pero Giezi, el criado, dice: hombre, esta mujer no tiene hijos y su marido ya es bastante mayor como para poder proveer de un hijo. Entonces Eliseo le dice: bueno, pues tendrás un hijo. Y tiene un niño, todo felicidad, la gratitud de aquel hombre y de aquella mujer con su hijo, etc. Pero resulta que el niño enferma hasta tal punto que va a morir. Y la mujer le dice: bueno, ¿me das un hijo
o el Señor me da un hijo para quitármelo. ¿Qué es esto? Y si leéis en ese capítulo 4 en adelante, podremos ver el milagro de la resurrección de aquel niño. Una obra poderosa y portentosa. Y seguramente aquella noticia ha corrido por todo alrededor y ha aumentado la fama de Eliseo. No es tanto que nosotros busquemos la fama del profeta por los milagros y por las señales, sino por lo que esos milagros y señales nos indican y nos muestran. Bueno, hemos hecho este repaso rápido de aquellos milagros. Ahora resulta que pasado el tiempo, por causa de un castigo que Dios envía, porque Dios castiga a la nación de Israel en varias ocasiones y de diferentes formas, viene una sequía. Y en el capítulo 8 se nos señala de que es avisada ella de que hay una sequía. Esto es muy común. Si leéis en la vida de Israel, Israel está sufriendo en muchas ocasiones sequías. ¿Recordáis la historia de Ruth? En cómo Ruth, su suegra tiene que salir con su familia a ir a otra tierra porque hay sequía y hay hambruna en la tierra, y cómo Dios muestra la obra de salvación en la vida de Ruth, y después cómo será Ruth instrumentos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es extraordinaria la historia. O podéis recordar varios acontecimientos en la vida de David. A lo largo de su reinado, David tiene que afrontar, en primer lugar, una sequía o una hambruna por causa de la sequía, por un pecado que no había sido resuelto en el pasado. Lo podéis ver en 2 de Samuel, capítulo 21. Y como más adelante también, porque David ha cometido un pecado él mismo, y para la nación se le amenaza, entre otras cosas, con la sequía. Él prefiere caer en las manos de Dios, de su ira, con la peste, pero se le dice, la tierra va a recibir una sequía. Lo hemos visto en la vida de Elías. Si recordáis también cuando comenzamos en Primera de Reyes, también Dios castigó a Israel con una sequía. Y si vais a los profetas, por ejemplo, si tenéis el profeta Joel o el profeta Ageo, ambos de ellos dicen que Dios quitará la lluvia y que traerá sequía como castigo en sus primeros capítulos. Así que podemos ver que Dios no es indiferente al pecado de la nación y que Él actúa y que Él extiende su mano para alertarnos. La sequía no es simplemente un castigo, sino que es una forma de avisar, es el aviso de Dios. Y a lo largo de nuestra vida lo podemos ver. ¿Acaso no podríamos señalar todo lo que nos está ocurriendo alrededor? Y cuando estamos hablando de la pandemia y del COVID, y podemos ver otro tipo de situaciones terribles en la naturaleza o los conflictos bélicos, ¿no pudiera ser que el Señor nos esté avisando y que nos esté mostrando cuál es su voluntad? No por únicamente castigarnos por lo que hemos hecho, sino quizá también para avisarnos para que volvamos a Él. Y esto que era común o bastante común en tiempos de Israel en el pasado, lo podemos ver que sigue siendo común, aun cuando no tengamos ojos para ver. Porque lo mucho que nos está ocurriendo aquí serán esos avisos de parte de Dios para mostrarnos su ira, su enfado por nuestra rebeldía o por nuestro pecado. Quizá la gente no puedan llegar a creer, pero estar seguros de que en un tiempo no habrá ninguna excusa. Nunca oímos de tu voz, sí, yo avisé y yo mostré. Nunca supimos que era pecado, sí, podíais ver las consecuencias de vuestro pecado en las situaciones que estáis sufriendo. ¿Por qué no viene la lluvia? ¿Por qué hay sequía en nuestra tierra o ahora? ¿Por qué estamos tan alarmados? ¿Por qué no va a haber cultivos? ¿Por qué no hay lluvia? No será un problema de la naturaleza, sino un problema de nuestra naturaleza y de nuestro pecado. ¿Por qué miramos tanto a que no hay una corriente de naturaleza para que venga la lluvia? ¿Por qué no miramos a nuestro interior? Y quizá Dios nos está diciendo, abre los ojos, mira al cielo. Pero no mira al cielo para ver si hay lluvia. Mírame a mí, a ver si yo traigo lluvia. Y quizá esto es lo que estaba ocurriendo en la tierra de Israel. Pero en medio de estas circunstancias que Dios mueve,
Es decir, está avisando a Israel del mal que está haciendo. 7 años va a haber sequía, dice Eliseo. Y fijaros bien, si tuviéramos un mapa ahora de todo lo que era Samaria, podemos imaginar una zona no muy grande de lo que sería el reino de Israel del norte, y más a la costa, en una zona fina, estaría Filistea o los filisteos. No están muy lejos. Pero lo que nos va a mostrar es que esta mujer, cuando es avisada de que va a haber sequía en Israel, ella se va un poco al sur, al oeste, a Filistea, porque allí no hay lluvia. Fijaros la selección que está haciendo Dios. En Samaria no va a haber lluvia por 7 años y por tanto tendréis sequía, porque mi aviso es para vosotros, pueblo de Israel. Yo quiero avisaros a vosotros para que corrijáis vuestro camino. En cambio, a estos paganos yo les dejaré que siga su naturaleza y que tengan lluvia. De la misma forma que con Eliseo también otra viuda pudo encontrarlo de esta forma, o él mismo pudo esconderse en otra situación de sequía, podemos ver que quizá los caminos duros y difíciles son para el pueblo de Israel, pero no porque Dios tenga ira con respecto a su pueblo, sino porque, ya lo decíamos esta mañana y lo tendremos que decir también ahora, el Señor al que ama disciplina o castiga. No porque no ame a su pueblo que le trae sequía, sino porque ama a su pueblo que trae sequía. Y entonces en Israel tendréis 7 años de dificultades, mientras que en esta tierra pagana no habrá dificultades. ¿Por qué no abrimos nuestra mente y nuestro corazón? De que a lo mejor el Señor nos está avisando y nos está mostrando a nosotros, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la iglesia hoy, para que podamos ver y entender estas cosas. Mientras tanto, el mundo podrá disfrutar de sus vicios y de sus pecados, pero vendrá un día en que podremos ver las razones y las consecuencias. Pero en medio de toda esta situación, en la que hemos visto cómo esta mujer ha tenido la protección y el cuidado, el milagro de parte de Eliseo, ha tenido que salir avisada. No se habla mucho del marido, el marido era mayor, podría haber muerto o simplemente no es importante en esta historia, pero nos dice que toda la familia de esta mujer, con sus niños, se van a aquella tierra, pasan aquellos 7 años y después vuelven a su tierra para encontrarse que hay ocupas. Son los ocupas de aquella época. Es decir, han venido otros, familiares o lo que fuera, y han tomado dominio de su tierra y de su casa. Las cosas iban bien, Dios ha avisado, Dios ha cruzado a este profeta a lo largo del camino, ¿no? Por la casa de aquella familia. Y Dios ha querido darles un hijo que no esperaban ya. Y Dios además ha querido que su hijo que había muerto pudiera resucitar por las manos o el milagro de Eliseo. Dios ha estado de una manera especial en la vida de aquella mujer o de aquella casa. Y viene Dios y nos avisa de que va a haber sequía y dificultades, problemas económicos de mantenimiento, porque no era una familia pobre, parece ser, y han tenido que huir y el Señor los ha protegido avisándoles. Pero las cosas no son siempre igual de fáciles y ahora vuelven y resulta que no tienen nada, que todo se lo han quitado. La única cosa que pueden hacer es ir a acudir al rey por justicia. Y bueno, la justicia era bastante irregular en el corazón de aquellos reyes del tiempo. No podría esperarse mucho, pero esta mujer no puede encontrar otra cosa que ser ella, quizás no el marido, quizás no toda la familia, pero ser ella la que tiene que ir a ver al rey. Pero resulta que en medio de toda esta situación, de momento paralela, el rey tiene curiosidad. Ha escuchado a lo largo del tiempo la fama de Eliseo. Este hombre que ha hecho milagros, que posiblemente, porque más adelante se le acusa a él de la sequía y del problema, posiblemente este Eliseo es el que ha traído estas cosas y nos ha avisado. Cuéntame, le dice a Giezi, cuéntame acerca de este hombre.
Y lo mismo que hacemos nosotros, vamos a hacer una selección de los milagros. La vida de mi maestro o del profeta Eliseo es muy amplia y ha hecho grandes cosas. Mira, Rey, te voy a contar un milagro extraordinario que es difícil de creer. Te puedo contar de una historia del hacha, te puedo contar de cómo produjo alimentos donde no había, cómo sanó las aguas, etc. Pero te voy a contar algo extraordinario. Este hombre pudo resucitar a un niño, yo fui testigo. El niño estaba muerto y él vino, lo tocó, se posó sobre él y el niño resucitó. Esto es increíble, pero es verdad. Podemos ver la sorpresa del rey exhortado, ¿no?, por aquellas palabras, avisado por todas las circunstancias, la grandeza de Eliseo, la voz de Dios en medio de Israel, pero llegar a este milagro de una resurrección de un niño, las audiencias se harían de esta manera. El rey estaría sentado en una parte central y la gente que quería buscar justicia o traerle presentes estaría allí adelante. Habían tenido que solicitar permiso y autoridad para estar allí. Y en medio de esa situación podemos imaginarnos que Giezi, que fue o era criado de Eliseo, levanta los ojos y ¿quién está allí? La mujer sunamita. Y le dice, mira, rey, te podrá costar creerlo, pero esa es la mujer, esa es la madre. Así que enseguida llaman a la mujer cuenta la historia, coincide con la de Giezi y el rey se queda asombrado, pierde todas las excusas y le dice a uno de sus nobles o importantes darle a esta mujer todo lo que pertenece, incluso aquello que debería haber tenido a lo largo de estos 7 años. ¿Qué es lo que vemos aquí? La providencia de Dios. Cómo Dios lleva sus cuidados a aquellos que Él ha tomado de su mano. Y no los dejará caer en manera alguna. Sí, es verdad que podremos encontrar a lo largo de nuestro camino, aun a pesar de ser creyentes, y aun a pesar de seguir los caminos del Señor y de creer firmemente lo que Él ha hecho en nuestras vidas, aún así podemos encontrar que hay dificultades y hay tensiones, pero Dios siempre estará a nuestro lado. Lo dice la Escritura de una manera muy clara, lo podéis leer en Filipenses, en el capítulo 1. El que inició la obra la va a terminar. No lo va a hacer siempre de la misma forma. Veréis, a lo largo de nuestra vida, como podemos ver en esta mujer, Dios obrará milagros, el milagro de nuestra salvación, la protección en los momentos cruciales de nuestra vida, donde hemos visto la mano de Dios como si fuera la de un ángel y nos ha tomado y nos ha protegido. Lo que no esperábamos que ocurriera, ocurre. Tener un hijo a quienes no pueden tener hijos y resucitar a su hijo cuando están pensando que ya lo han perdido. Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, pero a veces, o quizá la mayoría de las veces, Dios obra de otras maneras. Y lo que el mundo puede llamar coincidencias, nosotros tenemos que decir a la luz de estos pasajes que es providencia. Dios nunca va a perder de vista a su pueblo y a los suyos. A veces nos podrá permitir o nos podrá mandar sufrimiento. El Señor lo dice, tendréis dificultades y tendréis persecución y tendréis desprecio. Claro que sí, los creyentes tendremos que pasar por periodos de enfermedad y de debilidad, etcétera, incluso de muerte. Pero tener la certeza, como nos cuenta esta historia y otras multitudes de historias en la Biblia, que el Señor siempre estará allí. No es que tengamos necesidad de unos ojos especiales para ver la mano de Dios. A veces podemos tener una visión clara del poder de Dios en nuestras vidas, pero otras veces simplemente estaremos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, según la voluntad de Dios, para poder ver que Él siempre estuvo con nosotros. ¿Tenemos la certeza? ¿Tenemos la seguridad en nuestra propia vida? Mirad vuestra propia experiencia. Claro que estamos buscando algo especial en nuestras vidas, de parte de Dios. Lo más
lo más especial y lo más extraordinario que pueda haber ocurrido en la vida de una persona es la conversión. Tú has nacido y tienes una línea a seguir y podrás seguir de principio a final hasta tu muerte. Y en medio de ellos se cruza el Evangelio. Ya sea porque eres familia de creyentes, ya sea porque te has encontrado un tratado en la calle, ya sea porque un vecino te ha presentado el Evangelio, sea como sea, de pronto ocurre algo extraordinario, donde puedes descubrir que Dios tiene un interés especial en ti y te persigue y te alcanza y te hace suyo. Como lo podemos ver en tantos lugares en el Nuevo Testamento, en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, o lo podemos ver en la vida de los apóstoles. Cuando Dios da el paso hacia ti, te toma y te hace suyo de una manera extraordinaria. Es un milagro nuestra salvación. Pero ese simplemente es el comienzo. Danos vista para poder ver. Abre nuestros ojos para que podamos seguir viendo. Y podrás seguir viendo a lo largo de tu vida, en el momento mismo que has sido parte o hecho parte del pueblo de Dios, podrás ver que el Señor está a tu lado y que va a ir proveyendo. O ya sea por un aviso del profeta, de la exhortación que se le hace, o ya sea por una coincidencia, entre comillas, una providencia especial del Señor. Y si tenéis ojos para ver, y oídos para poder oír, corazón para poder sentir, podréis descubrir cuántas veces el Señor ha estado a vuestro lado. Esta es la providencia de Dios. Estamos en sus manos. Que Él haga lo que tenga que hacer en la forma que Él quiera hacerlo. No podemos estar en lugar más seguro que a la vista de Dios que nos vigila y que nos observa en todo tiempo. Pero que esta doctrina es tan importante y fundamental para consuelo de los creyentes, también tenemos que buscar la otra parte, que es la de la perseverancia. Así que ahora pasamos nosotros a este capítulo 13 que tenemos. Esta es otra historia y ahora se nos presenta después de años otro rey. Como hemos dicho, la vida de Eliseo fue bastante amplia, pero llega un momento pues, que llega su debilidad y la hora de morir. Mientras tanto hay un conflicto y hay una guerra. El pueblo de Israel siempre ha estado en conflictos. Siempre se le ha recordado a Israel y sobre todo a esta parte de Samaria en ese tiempo que su independencia o su dependencia es constantemente de Dios. Israel es un pueblo insignificante, es una nación insignificante en medio de grandes imperios. Y siempre estaba allí Siria. Y si hacéis un recorrido por los capítulos anteriores, leyendo, por ejemplo, en Primera de Reyes, aparece un tal Ben-Hadad, que era el rey de Siria, y constantemente está trayendo conflictos. Vienen, se nos dice, bandas armadas que invaden Israel. Recordamos a un general muy importante, Naamán, que había hecho entradas con sus bandas de ejército a la tierra de Israel. Había secuestrado a mujeres, entre ellas tenía una criada. Constantemente hay un conflicto entre Acab de aquel tiempo y Ben-Hadad que se extiende por años, por generaciones. Esto nos recuerda mucho lo que estamos escuchando hoy de guerras que no se terminan y que pasan de un presidente a otro presidente constantemente, problemas de fronteras y de conquistas y de reconquistas. Es el corazón del ser humano. Pero en Israel está pasando lo mismo. Así que podemos ver constantemente este conflicto. Pero en medio de ellos aparece Eliseo. Eliseo siempre está frustrando, siempre está molestando. Así que lo podemos ver como en el capítulo 6 quieren entrar bandas armadas, pero Eliseo, que tiene una comunión especial con Dios, avisa siempre a su rey diciendo no vayas por allí porque los sirios han pasado por este lado, así que escapan. Y cuando el rey de Siria quiere enviar a otro sitio de otra manera para invadir otra vez, vuelve otra vez Eliseo a decir no vayas por aquí porque va a ir por este otro lado. Hasta tal punto
que el rey de Siria, Ben-Hadad, está como loco. Tenemos un espía en medio de nosotros. ¿Quién le está avisando al rey de Israel de lo que vamos a hacer y cuáles son nuestros planes? No tenemos el presidente de Estados Unidos que sabe justamente cuándo va a venir la guerra entre Rusia y Ucrania. No tenemos estas líneas, pero aquí está que de alguna manera se están enterando lo que vamos a hacer. Alguien le dice, no, es que es Eliseo que dice tener una comunión con Dios, que se entera directamente de parte de Dios lo que tú vas a hacer, porque todas las cosas están en las manos de Dios. Así que la mejor solución, dicen, es, bueno, pues vamos a ir y vamos a tomar a Eliseo. Pero Eliseo, cuando llega este grupo de ejército para tomarlo y quizá para matarle o llevarle preso, los deja todos ciegos. En primer lugar, le dice a su criado, abre los ojos y ve que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. La gran sorpresa de saber que Eliseo está protegido mientras Dios quiere. Eliseo es inmortal mientras esté en las manos de Dios y toma la decisión. Así que por mucho que Ben-Hadad y los sirios lo quieran tomar preso, nadie le puede tocar porque hay un ejército que lo rodea de ángeles. Y a la misma vez le dice, ahora vosotros sois los que vais a quedar ciegos. Eso no quita los diferentes conflictos y las diferentes guerras que podemos encontrar. Hay una constante frustración de los enemigos que quieren invadir ese pequeño territorio que es Samaria o que es Israel y que no pueden. En medio de toda esta situación, ha recibido la comisión Eliseo de levantar a otro sustituto de Ben-Hadad, Hazael. Y le dice, vas a ir y lo vas a ungir, y le vas a ungir como futuro rey. Porque Ben-Hadad, que ya sabe que Eliseo es un hombre sabio y temeroso de Dios y que tiene comunión con Dios, y cuando se encuentra este rey de Siria enfermo, le dice, voy a consultar, voy a enviar a alguien para consultar a Eliseo qué es lo que me va a pasar. Así que envía a uno de sus generales, a Hazael, y viene a él. Y mientras está preguntándole, pues mira, le vas a decir a tu rey que no, que de la enfermedad no va a morir, pero que se va a morir. De la enfermedad no va a morir, pero se va a morir. Y mientras tanto nos cuenta un poco la historia anterior a la que tenemos aquí, que Eliseo se pone a llorar de tristeza porque sabe que este hombre, Hazael, será el que va a traer daño y dolor a la tierra de Israel. Pero aún así se le unge o se le sabe que él va a ser el sustituto. Hazael vuelve al rey y le dice, el profeta me ha dicho que sanarás. Y seguramente aquel rey siente algo de sanación, pero cuando va a mejorar, su general se rebela y lo mata, lo asfixia. Cosas de política y cosas de reyes y cosas de gobiernos corruptos, etc. Pero podemos ver aquí cómo el Señor está actuando. Nos da la sensación, en cierto momento, de que posiblemente podría haber esperanza para Israel. Ben-Hadad, que ha creado tantos conflictos por años en la tierra de Israel, posiblemente a través de este Hazael, este nuevo líder de Siria, pueda traer algún alivio. Pero en realidad lo que nos está diciendo nuestra historia es que Eliseo está triste porque sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Hay una especie de tensión entre lo que Eliseo está viendo y lo que va a ocurrir. Pero bueno, dejamos toda esta situación de política y de conflictos y de guerra. Resulta que ya se ha dado aviso de que Eliseo está enfermo. Así que el mismo rey Joás, se acerca a Eliseo para preguntar a ver cómo está y darle sus condolencias o darle su ánimo, etcétera, etcétera. Veamos la escena que tenemos aquí en este capítulo 13 a partir de ese versículo 14. Eliseo está enfermo de la enfermedad, nos avisa el autor de la que va a morir, que más adelante nos dice, versículo 20, que murió. Profeta mío, carro de Israel, qué triste es que estés en esta situación, qué triste será de nosotros que vayas a morir.
Lo que vemos aquí es que Eliseo no tiene ningún interés en su situación personal o de su salud, no hay ninguna preocupación si va a morir o no se va a morir. El hombre que ha producido tantos milagros y que ha resucitado a los muertos, ¿no podría haber hecho para haber sanado de la enfermedad? No hay sanación para él. Él ha sido instrumento en la providencia de Dios para otros, pero en realidad no está haciendo algo o no podemos ver algo para beneficio de sí mismo. Simplemente el rey llega y le dice, aquí estoy, esta es mi situación y ya están mis días contados. Pero, rey Joás, te propongo algo. Te propongo, ya que has venido a mí y que has venido a consolarme, te propongo una cosa. Mira, vas a abrir las ventanas y con tu arco, con tus saetas, vas a lanzar saetas. Y esto va a tener un significado para toda la nación de Israel. Una sorpresa. Seguramente Joás no estaba buscando nada de esto parecido, pero aquel enfermo ya mayor, lleno de años y de debilidad, en su lecho le está diciendo desde la habitación, abre la ventana y vas a arrojar tu saeta, a ver hacia dónde va. Y aquella saeta es símbolo de que Israel va a vencer y va a hacer frente a Siria. El gran imperio que está a su alrededor, que quiere invadirle, que lo ha hecho tantas veces y que a ver qué va a pasar ahora que Eliseo va a morir. Tú tira la saeta y a ver qué pasa. Y Eliseo le dice, ¿ves? Va a haber victoria de tu parte. Vas a poder seguir adelante haciendo frente a los enemigos. Sigue lanzando las saetas. Golpea fuerte a ver lo que ocurre. Este rey da un golpe, da dos golpes y dice ya, bueno, con tres será suficiente, ¿no? Y para. Y esto produce una tristeza enorme en el corazón de Eliseo, nos dice, muy triste y enojado con el mismo rey. Si hubieras golpeado al menos 5 veces, habría vencido por completo a Siria. Si al menos lo hubieras hecho 5 veces. Qué pena que no diera 5 golpes. Nos recuerda, o a mí me recuerda cuando estaba haciendo esta lectura, cuando Lot Abraham quiere librar a su sobrino Lot de Sodoma y de Gomorra y está intercediendo. Si hubiera 50, ¿perdonarías la tierra de Sodoma? Si hubiera 50, sí, dice el ángel, que suponemos que es el Señor Jesucristo. ¿Y si hubiera 40? ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 10? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Siempre me digo que Abraham no hubiera continuado y se parara allí. Porque desgraciadamente la confianza de Abraham era mayor que la gente que habría allí. Solamente el Lot podría ser el hombre justo y por tanto Sodoma y Gomorra fueron condenadas. ¡Qué pena que este rey, ante el ímpetu de este hombre enfermo, del profeta de Dios, no hubiera continuado golpeando hasta que pudieran haber rendido a toda toda Siria! Miremos ahora estas circunstancias. Porque lo que nos está hablando aquí, esta historia por la cual nosotros tenemos aquí, es la perseverancia que nosotros deberíamos de tener. Fijaros en las Escrituras, cuando tenéis a vuestro alcance el Nuevo Testamento. La Escritura no dice únicamente, por ejemplo, orar. En muchas ocasiones dice orar sin cesar. Orar sin cesar. No dice que hagamos una oración y ya está. Bueno, le he pedido a Dios un par de veces, 3 veces, con eso ha de ser suficiente. No. Bien, vamos a hacer un análisis otra vez más de nuestra propia situación de vida cristiana, como pueblo de Dios. Sabemos que Dios es un Dios que provee y que tiene un cuidado de su pueblo y que va a hacer su obra.
y que no se va a ocurrir nada que no esté a su alcance y que no sea su voluntad. Sí, lo sabemos, es la parte de Dios, es su providencia. Él no va a permitir que el infierno prevalezca sobre la iglesia. Lo sabemos, que estamos seguros en las manos del Señor, también lo sabemos, pero orad y orar sin cesar. Y cuando nosotros podemos ver que la mies es mucha y los obreros pocos, nuestro Señor Jesucristo nos dice y nos está diciendo a nosotros hoy, orar por obreros. No que hagamos una oración suelta, sino orar por obreros. Y cuando se decía ayer en la reunión de la regional de mujeres con respecto a los hijos no creyentes, y le decía a sus madres y a los padres, orar y guerrear con Dios en oración. Seguir continuando, golpear hasta que el Señor responda y rinda por completo a los enemigos del pueblo de Dios. Creo que esto es una lección crucial. De alguna manera Eliseo está diciendo, yo no voy a estar aquí siempre y no te voy a proveer de milagros, ni voy a seguir confundiendo a los sirios, ni cegándoles, ni volviéndolos locos, buscándome a mí o buscando qué cosas. No vas a encontrar naamanes que se conviertan por el testimonio de sus criadas, etc. Todo esto no va a seguir siempre. Lo que tú tienes que hacer es golpear, es perseverar. Si ya te he dado yo la opción, si te da la opción de abrir la ventana y arrojar tus saetas, arrójala lo más lejos posible. Golpea hasta que el Señor obre de manera especial. ¿No tenemos nosotros una multitud de enemigos? Y nos gustaría ver milagros de Dios. Mira, estamos en una situación desesperada como iglesia, tenemos conflictos personales, estamos muy rendidos. ¡Haz un milagro! ¡Haz un milagro ya! Y a lo mejor lo que tendríamos que decir es no tanto esperar los milagros de Dios que pueden venir, como lo hemos visto, sino persevera en la oración de manera constante. En Romanos capítulo 1, versículo 9, Colosenses capítulo 1, versículo 9, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar, perseverar en oración, constantes en la oración una y otra vez. O ponerlo en el tema de la vida cristiana. Uno puede llegar y decir, bueno, me voy a portar bien, voy a vivir de una manera justa y correcta delante del Señor, aplicando todo lo que nos dice la Escritura que debe hacer un creyente, pero es que ha pasado tiempo y no veo bendición. Voy a mi culto, voy a mis reuniones, leo mi Biblia de una manera muy ritualista, sí, pero leo mi Biblia todos los días, hago mis pequeñitas oraciones, etcétera, a lo largo del día. Cumplo mis cosas, ¿por qué el Señor no me bendice? ¡Persevera! Persevera en tu vida cristiana. No te rindas. No te está diciendo que tengas unos 4 días o unos 4 años de buena vida. Persevera en tu vida cristiana y el Señor estará contigo. ¿O qué podemos ver acerca de los medios de gracia? El Señor ha establecido medios de gracia. Te voy a bendecir a través de la lectura de la Biblia, de la comunión de los cristianos, a través de la oración. Sí, pero yo he leído la Biblia y he ido a la comunión cristiana y parece que no me siento mejor o que todavía no he alcanzado nuevos aspectos. ¡Persevera! Continúa adelante. Ya sabemos que el Señor ha empezado la obra en ti. Si eres creyente y ha puesto fe en tu corazón, va a continuar obrando en ti. Pero tú persevera. Estamos seguros en las manos del Señor. Ningún creyente va a perder su salvación. Pero tú persevera. Sé perseverante. Sigue luchando. Golpea más fuerte. Continúa golpeando. Eso tiene que ser nuestra vida constante. Lo que nos está diciendo es, sí, hermanos, los que sois aquí creyentes ya tenéis el cielo seguro. Amén, gloria sea al Señor. Porque estamos seguros en las manos de Él que no nos va a dejar caer. Estamos seguros de que el cielo ya es nuestro. Pero eso no te permite relajarte. Eso no te permite ser indiferente. Podemos estar seguros de que el Señor nos tiene fijos, pero tú agárrate fuerte a las manos del Señor. Tú persevera en tu vida cristiana, manifiesta lo que realmente eres. Si en verdad te ha dado vida espiritual y ha dado vida a tu corazón, manifiéstalo con tus obras. El pobre rey, podemos ver más adelante que cuando está en la lucha con Hazael y con los sirios, por 3 veces los vence de una manera muy especial. Nos dice, por 3 veces, ya parece que vamos a vencer a nuestros enemigos. Pero desgraciadamente solamente 3 veces, porque no golpeó al menos 5.
Y nosotros vemos, no podemos vencer, no podemos avanzar, no podemos extender el reino, no alcanzamos. Hemos visto pequeñas victorias, sí, pero es que a lo mejor es que necesitamos orar más y perseverar más en nuestra vida cristiana y disfrutar más de los medios de gracia que el Señor ha establecido. No te conformes y mira hacia adelante y haz más. Todo lo tienes seguro, pero tú obra más para la gloria del Señor. Así que juntos podremos ver a lo largo de la vida de Israel y de la vida del profeta Eliseo esto. Dios tiene un cuidado especial por los suyos, pero mientras tanto nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es la providencia de Dios y la perseverancia de los creyentes. Que veamos estas cosas al mismo nivel, controlados en la misma balanza, y nuestra vida irá bien. Amén.